Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, bienvenidos, queridos profesores. Bueno, en esta semana muy movida culturalmente, como veremos en la agenda cultural de Susana al final del programa, esperemos bueno, poder asistir a los eventos más importantes, al menos que siempre son un solaz en nuestra querida ciudad. Pero bueno, antes de entrar en materia en nuestra mañana de hoy, ¿cómo están nuestros queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa? Bueno, yo estoy muy bien y la verdad es que me imagino que todos nos vamos a divertir mucho en la mañana de hoy y espero que nuestra audiencia igualmente. Así que creo que vamos a aprender bastante. Muy buenos días, mis queridos compañeros y audiencia, a los escuchas también. Bueno, como siempre, aquí listo para comenzar a reflexionar y a pensar, qué es lo que toca hacer en este programa, gracias a Dios. Bueno, sí, una vez más juntos, abriendo una ventana a la experiencia cultural caraqueña y venezolana. Y seguramente hoy vamos a tener, como siempre, un encuentro súper nutritivo en el que todos vamos a aprender juntos. Pues sí, será una mañana histórica y cultural Mm. con nuestro invitado de hoy, Rafael Klemperer González. Rafael es licenciado en Administración de Empresas por la UCAP, con maestría en Administración y Finanzas por la Universidad de Wisconsin-Madison. También fue presidente y es miembro permanente de la Junta Directiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA y director de la Cámara Venezolana Administrativa de Industria y Comercio Benancham. De igual forma, es director gerente de Trinalta, compañía anónima, empresa multifamiliar, empresa familiar, fundada en 1960, dedicada al urbanismo y construcción en el sureste de la ciudad de Caracas, además de formar parte de la junta directiva de varias empresas privadas, una de ellas, la Hacienda La Trinidad Parque Cultural, el tema que nos convoca hoy, y así se justifica la presencia de este licenciado en Administración de Empresas con maestría en Administración y Finanzas en un programa ligado a la cultura y el arte. Bueno, sabemos que la Hacienda La Trinidad Parque Cultural en Caracas es un espacio emblemático, una especie de cápsula del tiempo de nuestra rica historia y una muestra privilegiada de nuestra vernácula arquitectura colonial. A mí me emocionó mucho saber que los comienzos de estos predios, la asignación de estas tierras a un primer propietario, bueno, fue de manos nada más y nada menos que del mismísimo Diego de Lozada, a ese personaje ilustrísimo de nuestra historia de Venezuela que es Alonso Andrea de Ledesma. ¿Le suena a nuestros oyentes? Bueno, el Gran Quijote venezolano. Google con eso, para más señas, Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Esta hacienda entonces comienza sus actividades agrícolas hacia el siglo XVIII, sembrando caña de azúcar y café por parte del sacerdote Ignacio Rengifo Pimentel, quien construye la casona colonial, donde hoy está la exposición de Elías Crespín, y el Trapiche, sede posteriormente, siglos después, de la residencia del escultor Cornelis Sidney. A comienzos del siglo XIX, la hacienda es adquirida por la familia Vegas, quienes la venden en 1919 al doctor Rafael González Rincones, y subrayo estos apellidos. El Ujú. doctor Rafael González Rincones emprende la producción de tabaco posteriormente y construye los distintivos 7 secaderos del lugar que hoy visitamos. Luego, bueno, el doctor Rafael González Rincones decide vender la mayor parte de los terrenos de la hacienda para construir la ciudad satélite de Caracas llamada hoy La Trinidad. Invito a nuestros oyentes a que se metan en la página web de la Hacienda La Trinidad y vean las fotos de época de lo que era la hacienda y cómo poco a poco se fue construyendo la urbanización La Trinidad. Y bueno, para más señas hoy, tras una cuidadosa restauración que se emprendió en el año 2012, este espacio de 15.000 metros cuadrados se ha consolidado como un dinámico centro cultural. Los antiguos secaderos
Hoy albergan galerías de arte, una librería, tiendas de diseño y gastronomía y un centro de formación cultural. La Hacienda La Trinidad no solo preserva el patrimonio histórico y arquitectónico, sino que también ofrece una diversa programación de eventos y actividades, consolidándose como un vital pulmón cultural y punto de encuentro en el este de Caracas. Bueno, con esta introducción queremos darle la bienvenida a Rafael Klemperer y bueno, de una vez arrancar con la historia de la casa que he esbozado brevemente aquí para empezar a pergeñar, a curucutear en las diferentes aristas que este parque cultural maravilloso nos ofrece a los caraqueños. Bienvenido, estimado Rafael, a Un Minuto con las Artes. Gracias, Álvaro. Buenos días a ti, a mi tocayo. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú has dicho casi todo. Has hecho un relato muy detallado de digamos, de la biografía de la Hacienda La Trinidad, una propiedad que, como tú dices, se ha convertido en un polo cultural en la ciudad de Caracas, ¿no? Bueno, la Hacienda La Trinidad, como tú bien lo señalaste, fue adquirida por mi abuelo en el año 1919 y fue alrededor del 2010 que se comenzó a pensar en el proyecto cultural. Cuando se desarrolló el urbanismo de las urbanizaciones cercanas, siempre se dejó ese espacio que ocupaba el Trapiche, que ocupaba la Casa Vieja y los secaderos de tabaco fuera del urbanismo. Y bueno, para entrar un poco en el tema del urbanismo, ese terreno quedó, digamos, sin zonificación. Y como no existe, no es posible en la legislación que existan terrenos sin zonificación, la ordenanza del sureste lo decretó un club deportivo. Es decir, la zonificación fue del club deportivo. Pero caramba, eso nos cayó de sorpresa porque nunca se pensó utilizarlo. Siempre se pensó, dado el valor patrimonial, albergar un proyecto de conservación de patrimonio. Ese fue inicialmente el sentido que se le quiso dar a esto cuando se empezaron, digamos, cuando se mantuvo durante el tiempo las edificaciones como estaban, ¿no? Tú mencionas la casa, el Trapiche, que se convirtió posteriormente primero en el taller y después en la casa de habitación de Cornelis Sidman y su familia. Se comenzó a pensar en cómo darle a esta propiedad un uso con lo que se llegó a mencionar, a llamar economías creativas. La galería de Carmen Araujo fue el primer intento en uno de los secaderos, luego vino la idea de una librería, y luego, digamos, el proyecto fue tomando forma gracias a un plan maestro que se desarrolló, que incluía, por supuesto, la remodelación de las instalaciones. Todo ello en el marco de la Declaratoria de Patrimonio del Instituto Nacional de Patrimonio, que tenía todas las instalaciones, es decir, todas las construcciones. Y bueno, con ese aval del Instituto de Patrimonio y con las limitaciones, por supuesto, que impone la conservación de un patrimonio, se hizo un trabajo muy concienzudo de rescate de los techos, de las paredes, de tratar de conservar lo más posible, poniéndolo en valor. Eso significa adecuando la iluminación, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, de manera que la gente pudiera venir con seguridad y que se pudiera aprovechar. El último proyecto, digamos, que en ese sentido se acometió fue el proyecto de movilidad, que es permitir que en un espacio que no fue diseñado para eso, las personas con movilidad reducida pudieran venir. Rampas de acceso, lugares para que pudieran personas con problemas de movilidad pudieran entrar. Ahí nos ayudó la Embajada de Francia, que apoyó financieramente la construcción, porque recordemos que Hacienda La Trinidad es una asociación civil sin fines de lucro y que se trata de autofinanciar con los, digamos, ingresos que producen las diferentes economías que tienen vida en Hacienda La Trinidad. Ellos una parte de su ingreso lo dedican al mantenimiento digamos, de los predios, es como se financia. Y luego
digamos, las exposiciones que se realizan, siempre se buscan apoyos de instituciones, especialmente empresas, porque realmente las embajadas han visto muy limitado su aporte, y son fundamentalmente empresas que aportan para la realización de las exposiciones. Es lo que permiten que se pueda desarrollar la actividad cultural que se hace aquí en la Hacienda La Trinidad. Bueno, si me permite intervenir, Claro, yo me iré un poco retomando toda esta historia. Me voy un poco ya por el papel cultural que representa la Hacienda La Trinidad en nuestro medio, ¿no? Y recuerdo, pues, que en el año 2021 yo fui parte del jurado de la Asociación Internacional de Críticos de Arte que le confirió precisamente a la Hacienda La Trinidad Parque Cultural el premio institucional, disculpen, eh, el premio institucional que confiere AICA por la actividad que al menos en aquel año se había hecho. Pero lo cierto es que eso trasciende a un año en particular. Con los años, pues la programación, tanto expositiva como educativa, se ha ido desarrollando cada vez más con propuestas muy interesantes, con un equipo de trabajo brillante y sin duda, pues con el acompañamiento de muchas personas dentro y fuera de la institución. Quisiera recordar solamente el veredicto que en aquel momento se hizo para la entrega del premio y se escribió en aquel momento que fue por una impecable visión estratégica y un espíritu innovador que les ha permitido establecer un diálogo inteligente entre el arte, la educación y la ecología y las tecnologías contemporáneas. Y entonces, aquí sí me voy a otra parte de bueno, de esta intervención mía. Y es que hablamos de arte contemporáneo, hablamos de la integración de las nuevas tecnologías, porque en efecto han habido y continúan habiendo actualmente exposiciones donde la tecnología es fundamental y no puedo quitarme de la cabeza la palabra tradición, porque es una construcción colonial, porque hay respeto por la historia, por la arquitectura originaria, vamos a decirlo así, hay una voluntad de preservar esa tradición. Entonces, y por un lado está la cultura y por otro lado lo de la ecología también, porque es un parque, es un jardín, es un lugar realmente paradisíaco para el caraqueño de venir y disfrutar también de la naturaleza, además del arte. Entonces, es un oasis que hay en la Trinidad. Y bueno, yo no sé cómo es el caso suyo, cómo concilia sus múltiples responsabilidades como empresario exitoso, no sé, la tradición familiar tan fuerte que tiene y toda esta responsabilidad cultural. ¿Cómo lo maneja usted? bueno, Susana, todo emprendimiento, sea comercial, sea cultural, tiene que ser, digamos, manejado más o menos con los mismos criterios, ¿no? Hay que planificar, hay que organizar, hay que ejecutar y hay que controlar. Esas cuatro cosas son fundamentales en la gerencia y en la gerencia cultural también. No hay diferencia. Digamos, por supuesto, las empresas tienen un fin, las instituciones culturales tienen otro, pero no difieren en su médula, ¿no? Y en Hacienda La Trinidad Parque Cultural hay, por supuesto, una junta directiva y hay una gerencia, como tú bien lo has mencionado, y en el caso en nuestro caso, Silvia Fuentes, quien tú conoces, es la gerente general del proyecto. Silvia es una persona con muchísima experiencia en instituciones culturales, es una persona que ya tiene 10 años con nosotros, casi 10 años con nosotros, con una profunda sensibilidad y con una capacidad de combinar esos elementos que tú has mencionado, la tradición, la ecología, la cultura. Es una estudiosa de las nuevas tecnologías, está constantemente. Ayer, por ejemplo, tuvimos una conversación
ella, como tú sabes, es profesora y entonces ahora está estudiando la generación Z, qué es lo que motiva a esos muchachos porque, sabes, cuando uno habla de la generación Z, habla de la generación tecnológica, ¿no? Los muchachos que ven todo a través de una pantalla. Entonces yo creo que el arte es un animal que evoluciona y hoy en día la tecnología, a pesar de que estamos en un lugar que tiene varios siglos de haberse construido, digamos, tiene que integrarse a las nuevas tecnologías. Y cuando tú mencionas que en este momento tenemos una exposición muy tecnológica, entre que tiene, digamos, un corazón muy tecnológico, cuando Elías Crespín, cuando Elías vino a la casa, él tenía tiempo pensando en hacer una exposición en Venezuela. Y hace como, sí, un poco más de un año, quizá un poco más, tuvimos una exposición de un colectivo de jóvenes que se llama Dementes. Y él vino con su mamá a visitar la exposición, como viene mucha gente. Y él después que vino, habló con Luis Miguel Lacorte y le dijo, yo quiero hacer la exposición que tanto hemos hablado, la quiero hacer en la casa, justamente porque el contraste entre una obra tan tecnológica, tan, digamos, claro, dentro del cinetismo, pero una cosa tan tecnológica, el contraste, justamente el contraste entre una construcción que cuando se hizo en 1007 algo, ni siquiera había electricidad, a poner unas obras que funcionan sólidamente con la electrónica, a él le pareció una idea fabulosa y por supuesto a nosotros también. Bueno, nos asustamos mucho cuando él nos dijo eso y cuando nos propuso hacer la cosa aquí, pero digamos, la tecnología, sin que el arte sea arte tecnológico, porque el arte de Elías se apoya en la tecnología, pero es absolutamente, digamos, sí, hay que olvidarse un poco de lo que mueve del titiritero, ¿no? Y hay que ver la obra como tal. Pero eso es lo que hace, yo creo que es una combinación maravillosa. Para mí es un lugar encantador para apreciar el arte. Y cuando tú mencionas la ecología en un entorno que ya al llegar te da un poquito de paz, te transmite un poco ¿sabes? Cuando estás oyendo pájaros y no estás oyendo cornetas, bueno, entras como en una especie de alfa que te ayuda a apreciar un poco mejor y a disfrutar mejor lo que se ofrece aquí. De eso no hay duda. Yo cada vez que voy fotografío flores, a lo mejor las repito, repito el fotografiado, pero no puedo dejar de pararme y deleitarme también con el jardín. Sí. Sí. Voy a seguir con el tema porque lo que están hablando es realmente lo que encanta de la senda de la Trinidad, esa an- antigüedad iba a decir, pero esa conservación del principio del siglo XX o de siglos pasados y lo contemporáneo de las exposiciones, de todo lo que hacen ahí, lo de avanzada que está esa especie de contradicción, una cosa que encanta ir a la Hacienda de la Trinidad. A mí la pregunta que se me hace es por mera curiosidad, ¿cómo decidieron dedicarse a lo contemporáneo y no dedicarse, yo que sé, a museos tradicionales como historia de la agricultura o historia de la arquitectura o historia de los muebles? Decidieron lanzarse por el camino de lo contemporáneo, que es lo que me parece sorprendente, cómo llegaron a esa decisión, cómo se planteó ese asunto. ¿Fue espontáneo? ¿Fue una concepción elaborada, muy pensada? No sé, eso me llama mucho la atención, cómo alcanzaron ese criterio para desarrollarlo, porque evidentemente que lo han desarrollado y lo han llevado muy adelante, ¿no? Fíjate, Humberto, un poco por contraste, es decir, digamos, existe el Museo de Arte Colonial, por ejemplo. Entonces pensar en hacer, perdón, déjame que no apagué el teléfono, perdón. Pensar en hacer una réplica o digamos, eso no tenía mucho sentido. Luego, no es un museo donde uno diría, bueno, vamos a almacenar ahí o vamos a ofrecer unas colecciones. Y realmente ese contraste entre que es digamos, en el mundo, esto no es inédito, es decir, en el mundo
los espacios industriales, por ejemplo, en Inglaterra, famoso el Tate, que está en una vieja... O sea, entonces, y como en otras partes del mundo, los espacios que se quedan, vamos a decir, sin uso, Matadero Madrid, por ejemplo. Entonces, que quizás no es el mejor ejemplo, pero decidimos, bueno, esto tiene que ser para una cosa muy moderna, ¿no? Esto tiene que ser para la contemporaneidad, porque la mezcla, el contraste es muy bueno. Y Carmen Araujo, que fue la primera aventurera que decidió instalarse en uno de los secaderos, es una gran galerista y muy visionaria en temas de arte contemporáneo. Y ella fue al principio vamos a decir, una empujadora de siempre recordar, decir, miren lo bien que en esta pequeña galería el contraste y entonces de ahí, digamos, yo creo que eso nos dio el impulso final para decir, empujemos el arte contemporáneo aquí. Yo no quiero decir que eso, digamos, no es una competencia del Museo de Arte Contemporáneo, pero bueno, los museos tienen otra. Aquí si se quiere es más experimental, etcétera. Aunque últimamente, y es parte también de la misión y de la programación, hemos tenido y siempre tratamos de dedicar una vez al año rescatar artistas maestros, vamos a llamarlo así, que ya no exponen o que tienen tiempo que no están exponiendo, pero son representantes muy destacados del arte de este siglo y que bueno, hemos tenido exposiciones maravillosas, ¿no? Aquí en la sala. En la sala. Bien, querido Rafael, vamos a hacer una pausa aquí, pausa musical. Vamos a escuchar a los Beatles con The Long and Winding Road, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Rafael Kempler y la Hacienda Cultural La Trinidad Parque Cultural. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical con los Beatles, The Long and Winding Road y también los compromisos comerciales de la emisora y continuamos conversando con Rafael Klemper y ese Solaz, que es la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural. Rafa. Sí, bueno, estamos hablando de tradición y modernidad, contraste entre la tradición y lo más contemporáneo. Y obviamente también me imagino que uno de los criterios para que el enfoque fuera mostrar arte contemporáneo es la rentabilidad de los espacios, es decir, no es un museo dedicado a mostrar antigüedades o cosas conservadas, sino hacer circular el arte que se vende. Y bueno, Carmen Araujo Arte es una galería comercial y por lo tanto hay intereses de hacer de esos espacios rentables desde el punto de vista económico para los que invierten en los espacios, ¿no? Así la librería, la chocolatería, todos los espacios que hacen ahí vida cultural, porque, bueno, incluye no solamente la fotografía, sino también la gastronomía, ¿verdad? Es un amplio espectro de oferta cultural. Y bueno, eso forma parte de la riqueza del escenario, que además, como decía Susana, es bellísimo, es un parque sumamente acogedor. Yo también cada vez que voy saco fotos de diferentes rincones de los árboles y de las flores y del cielo. Pero hay una zona invisible para muchos en ese complejo cultural, que es un pequeño espacio reservado detrás de lo más visible, un poco secreto, que esconde un tesoro importantísimo, tan valioso como lo que se muestra en las salas de los secaderos, pero que permanece secreto para la mayoría de los visitantes del espacio. Y eso tiene que ver directamente con la familia de nuestro invitado, ¿verdad? Con sus parientes. Su abuelo era el hermano de este personaje, del cual ellos conservan uno de los archivos más
interesantes de la tradición cultural venezolana, particularmente de la literatura del siglo XX. En ese lugar, uno de los secretos mejor guardados de la historia de la literatura venezolana moderna están los archivos nada más y nada menos que de Salustio González Rincones, el gran poeta de vanguardia que todavía no ha sido reconocido como se merece, que debería estar al lado de poetas de la talla de los Leopoldo Lugones, Herrera y Reisig y compañía, e incluso, ¿verdad? Coincidiendo en muchos aspectos con la revolución de la vanguardia propiamente dicha de los años 20 en América Latina, con muchos de sus trabajos realmente pioneros y realmente que no han sido repetidos y que deben ser estudiados. Yo quería comenzar esta conversación sobre el archivo de Salustio González leyendo un fragmento, como suelo hacer cuando estamos en temas de literatura. Mi tocayo está poniendo cara seria como de miedo. No va a ser ningún problema que lo que yo voy a plantear, no te va a hacer preguntas eruditas, nada por el estilo, ¿verdad? Pero voy a leer un fragmento de la magnífica introducción de Jesús Ano Hernández a la antología clásica de Salustio publicada por Monte Ávila Editores, que sigue siendo la base fundamental del conocimiento de la obra de Salustio, que dice lo siguiente: cuando se fue para siempre, como bien lo intuyó al despedirlo el muy trágico Enrique Sublet, oscuro en medio del esplendor lumínico de Valle Abajo. Se fue a sí mismo como un desconocido cuando Juan Vicente Gómez inauguraba impredecible dictadura y los dogmas de bellas artes chocaban contra un ardor juvenil que todo lo quería hacer a campo abierto, desde la pintura hasta la discusión sobre la política oficial. Y siguió como un desconocido, a pesar de haber estremecido a Caracas con su drama Las Sombras, por donde desfila la de Rafael Rangel, suicida, junto a las de ellos, los de la Alborada, brevísimo relámpago entre dos noches, y volvió, muerto y desconocido, a bordo del Caribia en 1933. Salustio, traductor de Villon, El Pecaminoso, y de Apollinaire, el caligramático de la guerra, inventor él mismo de lenguas aborígenes con las cuales escribiría poemas revertidos al español y algunas veces comparados con apócrifos versos en japonés antiguo. Y finalmente, matemático de la tabla de Avogadro y de la intimidad con Duarte, regresó solo y solo a la hora de la muerte. En un poema casi póstumo, largo, de triple versión, había preanunciado su fin. El corazón lo tenía en acoso y la madre se había ido para siempre. En el espejo de color cadavérico, creía, le dice a la madre, que venías a verme y era yo. Mi cabeza de muerte veo yacente en su disco, toda desencajada. Bueno, esta pequeña visión del principio del prólogo de Susana Hernández nos pone en la pista de un desconocido. Se fue desconocido, regresó desconocido y sigue desconocido para las grandes mayorías lectoras. Y solo algunos curiosos y algunos investigadores tienen noticia, sobre todo a partir de la edición maravillosa de Sano Hernández, de la existencia de este gran poeta. Y bueno, para los interesados en la exploración de nuestra tradición literaria y aquellos jóvenes estudiantes de letras y jóvenes especialistas en el ámbito de la historia cultural del país, eh, eh, podemos conversar hoy sobre la naturaleza de ese archivo precioso. Bueno, porque Rafael, su sobrino nieto, de alguna manera es un elemento fundamental del proceso de conservación y de que esos archivos estén también a disposición del público y puedan ser revisados por los interesados. Háblanos un poco entonces, querido Rafael, de ese archivo, de cómo fue reunido, cómo se conservó,
y cómo ahora está disponible para los investigadores. Gracias, Rafael. Bueno, aquí hay que empezar por mi mamá, porque mamá, Salustio era no solamente su tío favorito, sino un tío, bueno, la personalidad de Salustio, podemos hablar horas y días, era una persona muy interesante, fue una persona muy interesante. Mi mamá vivió en su infancia y estudió en Francia, porque su mamá, mi abuela, era francesa. Y Salustio, y su único contacto con Venezuela en ese momento era Salustio. Entonces desarrolló con él a pesar de que mi mamá era, bueno, era una niña, desarrolló con él una afinidad tío-sobrina muy cercana. Cuando Salustio regresa a Venezuela muerto, y hay una anécdota que es poco conocida, pero él sabía o él presentía que iba a morir y tenía pánico que lo lanzaran al mar. Y él se hizo acompañar él compró un ataúd y ese ataúd lo pusieron, a él lo metieron en ese ataúd y lo bajaron del barco en un ataúd que él había llevado al barco. Y con su cuerpo vino su archivo. Él hizo empacar todas sus cosas y eso se le entregó, por supuesto, a la familia. Y mi mamá se dedicó a catalogar ese archivo, a tratar de ponerle una cierta organización. Y es cuando perdón, es cuando Sanoja conversa con mi mamá y es quien le entrega o le da acceso al archivo para que Jesús Sanoja haga todo el trabajo que hizo sobre salud. Mamá fallece hace alrededor de 15 años y mi hermano y yo, que somos sus únicos hijos, nos quedamos con esos baúles. Mamá los tenía en unos baúles, un baúl inclusive que perteneció a Salustio y otros más. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el proyecto Hacienda La Trinidad estaba caminando y dijimos, mira, esto tiene que ser parte del proyecto de conservación de Hacienda La Trinidad y lo entregamos acá. Y entonces contratamos a dos personas, primero a Vilena Figuera y luego a Thaís Custodio, que son personas profesionales que vienen de la Biblioteca Nacional y les encargamos que organizaran ese archivo, no como mamá lo había, que además lo había hecho muy bien, pero con criterios profesionales de archivología, de trabajo, y entonces se hizo un trabajo muy serio, primero toda la parte de su parte biográfica, algunos objetos, todas las imágenes que habían, dibujos, fotografías, toda la parte de la hemeroteca, todo lo que se ha escrito en los periódicos, que se pudo conseguir, que mamá consiguió y que hemos seguido consiguiendo. Y finalmente toda la parte bibliográfica, ¿no? Todo lo que se ha escrito, los libros, etcétera. Y los manuscritos, porque lo más importante, no lo más importante, pero una cosa muy importante es los manuscritos, porque en los manuscritos hay diferentes versiones de diferentes poemas, es decir, están los poemas publicados, pero también hay unos garabatos, hay unas correcciones al lado de los... Entonces es muy interesante para un investigador ver, por supuesto, el texto terminado, pero ver cómo ese texto fue en su momento corregido. Las palabras fueron cambiadas, a lo mejor alguna rima. Es decir, eso está en el archivo, ¿no? Ese archivo, yo hice buscar la nota, tiene 9.382 páginas diferentes, de las cuales todavía por digitalizar hay 3.940. Pero ese es un trabajo que no es fácil porque, digamos, los recursos no tenemos para contratar a una persona que se dedique a eso, aunque está digamos, es una tarea pendiente. Pero existe lo más importante, que es la organización, es decir, el archivo lo que hay que hacer es irle agregando en los capítulos, en los folios donde tienen que ir cada cosa. Y el archivo es interesantísimo porque además de todo lo que tiene un valor literario, hay cantidades de bocetos, por ejemplo, él tenía una amistad muy cercana con Tito Salas, entonces hay una cantidad de carboncillos, cartas que no tienen, digamos, que tienen más bien cartas de valor de amistad entre él bueno, por supuesto, con Rómulo Gallegos,
cartas van, cartas vienen. Entonces, bueno, eso le da a cualquier interesado una fotografía sobre el personaje humano, sobre el personaje que sufría, que tenía sus problemas de salud, el tema de la sífilis que él trata en sus poemas. O sea, es un archivo muy humano también, no solamente un archivo literario riquísimo para quien quiera estudiarlo. Después está todo el tema del teatro, que también que él quizá es más conocido como poeta que como dramaturgo, pero también tiene su parte. Y siempre hemos querido, y un poco la idea del archivo, es dar con una persona que quiera hacer una relectura de eso, ¿no? Porque con el paso del tiempo, cada vez las cosas se ven diferentes. Entonces, a lo mejor habrá alguien que quiera hacer una relectura del trabajo de Salustio y darle una interpretación distinta. Eso siempre está en el imaginario nuestro, pero la idea del archivo es simplemente conservarlo, o sea, que se conserve. Y digitalizarlo, por supuesto, son unos que están todos metidos en unas fundas plásticas para conservarlo, pero por supuesto el tiempo es inexorable y probablemente algún día solamente esté accesible, digamos, digitalmente. Ese es el sentido de todo esto. Bueno, ciertamente es un tesoro y ojalá aparezcan candidatos para hacerse cargo de ese gran trabajo. Yo hace tiempo, habrá ya bastantes años, creo, podían ser hasta 10, visité esos archivos y bueno, la verdad es que quedé fascinado por las maravillas que hay allí y por poder tocar además esos cuadernos y ver la caligrafía de Salustio, eso que un crítico genético, bueno, gozaría muchísimo con ese material y bueno, habría que tratar de buscar financiamiento eh, para, para que eso se haga porque me parece súper importante y creo, bueno, para los futuros críticos que se están formando ahora en las escuelas de letras, es una tarea pendiente poner a Salustio en el panorama de la literatura moderna en América Latina. Es decir, hay que rescatarlo y ponerlo a dialogar con otras grandes figuras, como dije antes, figuras del modernismo, como Leopoldo Lugones, Herrera y Reisig, pero también hacer la tarea que se comenzó a hacer y que no ha terminado con un poeta como José Antonio Ramos Sucre. Es decir, son dos grandes figuras de nuestra modernidad que permanecen todavía secretas y que merecen no solamente ser reconocidas, sino traducidas también, ¿no? Es decir, que se les conozca en otras lenguas. Es una tarea pendiente, más con Salustio que con Ramos Sucre, que ya se ha comenzado en cierta medida, ¿no? Pero bueno, me parece importantísimo que en un país en el que se ha hablado tanto de la destrucción de la tradición, de que nadie conserva, de que se botan las bibliotecas, de que los herederos desechan lo que no saben qué es y que dejó la abuela, que una familia haya conservado durante más de un siglo esos materiales es algo que nos reconforta cultural y entrañablemente como país, pues que haya eso en medio de tantos desastres, reconforta que haya todavía esa fidelidad y esa lealtad a los legados, que me parece que es una cosa importantísima para que la cultura permanezca como, como realidad viva, ¿no? Si no hay herencia y conservación de la herencia, pues no tenemos nada. Si no hay reserva de pasado, no hay presente ni futuro, ¿verdad? Estoy diciendo cosas que ya todos sabemos, pero tenemos la oportunidad de halagar y elogiar y bueno, y defender también, porque somos también defensores de ese trabajo que hace los herederos de González Rincones con su archivo, que deberían hacer, deberían imitarlos, ¿verdad? Como buenos ciudadanos Bueno, que son. hay que tratar de detener el arrase, ¿no? Eso. Porque el arrase viene con todo y hay que justamente esas cosas hay que conservarlas.
Ese es un poco el sentido también de Hacienda La Trinidad Parque Cultural, ¿no? Eso es la defensa de un patrimonio que pertenece realmente a todos, ¿no? Y las nuevas generaciones que no conocieron estas cosas se maravillan al venir, ¿no? Cuando ven una casa, ven y se les explica el secado del tabaco. Esa es una cosa que para muchas personas los secaderos son, este, ¿sabes? Unos edificios de ladrillo. Bueno, sí, son unos edificios de ladrillo, pero es una vieja industria que funcionó ahí. Entonces, que la gente en los recorridos culturales, en los recorridos históricos que se hacen justamente, que están a disposición del público, justamente lo que se quiere transmitir es eso, que esto no son unas ruinas rescatadas, estos son unos emprendimientos industriales de en el caso del tabaco, mediados del siglo XX, pero en el caso del trapiche, es probablemente el trapiche la primera industria, no pero los trapiches fueron las primeras industrias que se desarrollaron en este continente con la caña de azúcar, porque era la primera transformación de un producto vegetal en un producto industrial como es el azúcar. Bueno, el papelón en aquella época, pero todas esas cosas los jóvenes no lo saben, entonces es así. Y después un poeta que es tan moderno como Salustio, porque Salustio bueno, el modernismo, eso sabes tú más que nadie, pero es un hombre absolutamente moderno con unos códigos que no son los códigos tradicionales que uno pensaría que son los que usan los poetas, ¿no? Entonces, bueno, Ahora, Rafael, si bien faltan 3.940 páginas por digitalizar del archivo de Salustio, bueno, hay unas cuantas, unas 5.442 que sí están digitalizadas. ¿Cómo hace uno para consultar eso? ¿Se puede visitar algún website remoto? ¿Cómo hace un fíjate, joven investigador? te explico. El archivo está listo. El archivo está listo. Ricardo Arispe, que ustedes conocen, que es un artista que ha hecho exposiciones aquí, él nos ha ayudado mucho a nosotros con la página web de la Hacienda. Y lo que falta es, además del trabajo de continuar la digitalización, hay que incorporar el archivo de Salustio a la página web de la Hacienda. Eso está muy próximo a terminar. De hecho, Ricardo está trabajando en eso, pero Ricardo no, digamos, tiene muchos proyectos. Pero eso va a poderse hacer, esperamos muy pronto, y lo único que tiene que hacer la persona que esté interesada es simplemente enviar un correo solicitando, dando unos datos, su nombre, cédula de identidad. Es decir, tiene que haber un registro, no va a estar abierto, sino para personas que tengan verdadero interés en documentarse y en ver. Y lo que está pendiente por digitalizarse es quizá yo no quiero decir lo menos importante, pero hay mucho de la hemeroteca, hay muchas revistas donde se habla de la obra de Salustio, pero eso quizá está disponible en otros lugares también. O sea, eso no es esencial que esté aquí, pero sí es esencial porque complementa un poco digamos, toda la información a la que hemos tenido acceso que habla sobre Salustio, ¿no? Lo que hemos ido coleccionando o colectando más bien para incorporarlo al archivo. Entonces, bueno, cuando eso se haga, eso se va a hacer un lanzamiento, vamos a decirlo así, del archivo, donde probablemente haremos un evento aquí en la casa, donde nos encantaría hacer una pequeña exhibición para que las personas que quieran ver los originales que hay de la carta que le escribe Salustio a su mamá que está en Nueva York, que hay varios originales, porque hay varias versiones de la misma carta, la puedan ver, puedan ver a lo mejor algunas fotografías que tenemos de Salustio, digamos, hacer algo alrededor del personaje para marcar la apertura de ese archivo al público. Creo que el personaje lo merece, el trabajo de las personas que han trabajado durante varios años en la digitalización del archivo también, y creo que será un evento muy bonito para reunir a la gente la gente de la poesía, que es un gremio duro, de personas muy digamos, digamos, los poetas son los poetas, entonces
queremos que eso también sirva para reunirlos aquí, además del trabajo maravilloso que hace la gente de la Poeteca, pero, pero creemos que puede ser una cosa muy, muy simpática y le hace honor a la poesía y le hace honor a Salustio. Maravillosa noticia. Bueno, próximamente nos veremos en la hacienda también en ese evento, aparte de los que siempre nos convocan. Ojalá. Claro. Querido Rafael, qué gusto haber conversado contigo, sobre todo cuando nos traes tan buenas noticias en medio de esta casa solariega preciosa que es la Hacienda de la Trinidad. Gracias por habernos acompañado. A ti, Álvaro, Humberto, Rafael, Susana, muchísimas gracias. Un placer, encantado. Espero haya sido ameno y útil. Estupenda Sí, señor. conversación, rica. Ha Y sido un muy placer, de verdad. entusiasta. A mí me Sí. entusiasmó la conversación. Bueno, que cundan los especialistas en Salustio, o al menos Ojalá, los lectores de Salustio, y a ojalá. partir de aquí la gente comienza a buscarlo. Dicho sea de paso, parece que hay una reedición importante reciente de parte de la obra de Salustio para las nuevas generaciones, que se llama Obras Incompletas, y está editado por ¿quién, Álvaro? El perro y la rana. El perro y El la rana, correcto, en 2023. Sí. Exacto. Entonces, por lo menos a las nuevas generaciones que no pueden hacerse con el incunable, que es la edición de Sano Hernández, pueden por lo menos entrarle un poquito a este incunable que todos guardamos como un tesoro en nuestras casas. Eh, bueno, lo pueden ver entonces los jóvenes accediendo a esta edición reciente, eh, que digamos que a precio me imagino que es muy accesible. Bueno, esperemos que sea una buena edición, que hayan tratado bien al poeta. ¿Verdad? En cualquier caso, la Biblioteca Nacional están los ejemplares originales de algunas de las ediciones y por supuesto próximamente en el archivo los podrán también ir a ver, ¿verdad? In situ. Así será. Dale, Muchísimas gracias, Rafael. Que se repita esta conversa cuando inauguremos ese archivo. Allá A la estaremos. Ojalá, orden. sí. Gracias. Ojalá. Y saludos a Silvia, Seguro, sí. seguro. sí, y a Le todo diré, el equipo. se los daré de parte de todos ustedes. Sí.